Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa En Voz Alta. Este programa, que es la segunda parte del último que tuvimos, que acordamos aquí con nuestros amigos panelistas, que es un tema muy amplio que daba para lugar a muchas aristas, a muchas características de lo que hemos estado escuchando los queretanos, que es la reforma electoral, que es una reforma político-electoral, como decía Arturo la vez pasada. En el programa anterior tocamos temas bien interesantes como la nueva conformación del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que ahora se eliminaban, más bien parecía que se eliminan los diputados de mayoría y todos quedan pluris, pero a final de cuentas se disminuye de 500 a 300 diputados, igual en el Senado quedan 96 de 128. Abarcamos también el tema de la nueva forma de elección, tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y que se quedaron algunos temas pendientes. Vislumbramos un poco, que es con lo que vamos a arrancar el día de hoy, con el tema de la reducción, ya hablando de lo que nos puede importar un poquito más en los municipios del Estado, la reducción de los órganos colegiados que gobiernan los municipios, en este caso los 18 municipios, y que la reforma propone por ahí un cambio. ¿Qué cambios propone la reforma, Arturo, en materia de ayuntamiento? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas gracias al favor de nuestra audiencia que nos acompaña esta noche. Bueno, yo creo que el fondo de la discusión, y en eso cerrábamos el programa pasado, ¿no? Que decía Arturo, oye, tocayo, pues en realidad, sea 1, sea 10, a veces la posibilidad o el margen de intervención en las decisiones del Cabildo de manera conjunta es mínima, ¿no? También lo platicaba por aquí María. Yo creo que hay que primero acotar y tener claridad hacia dónde va la propuesta. A ver, en la mañana por ahí escuchaba algunas intervenciones de algunas regidoras en el municipio, y ya por aquí María nos precisará un poquito más a detalle sobre la función y el porqué de los regidores, pero yo creo que no hay que confundir. La propuesta no va en el sentido de eliminar regidores de tajo, es decir, la propuesta se enfoca a que exista un determinado número de regidores de acuerdo a la población del municipio, donde, por ejemplo, municipios que tienen menos de 60,000 habitantes tengan un presidente municipal, un síndico y un regidor, pero municipios que rebasen los 800,000 habitantes puedan tener 6 o 9 regidores, dependiendo del número de habitantes en los municipios. Para el caso concreto, a lo mejor en Querétaro podríamos contar con 9 regidores. Entonces, creo que habrá que acotar este elemento, ¿no? Este es, digamos, una cosa específica de la reforma donde se propone que de acuerdo al número de habitantes tengamos un número de integrantes en el Cabildo. Entonces, yo creo que habrá que entrarle también a la discusión, ¿no? Yo creo que sí, ya entendiendo a mayor profundidad esta propuesta, pues es un poco coherente a razón de que existe una representación de acuerdo al número de ciudadanos. Entonces, me gustaría empezar la discusión con esta precisión. La propuesta no pretende de tajo eliminar curules en el Cabildo, sino más bien, de acuerdo a los habitantes, generar ahí un espacio, ¿no? Pero bueno, la discusión sería, en realidad, si vale la pena reducir o no. ¿Cuál es la función del Cabildo, no, María? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la esencia de un Cabildo? ¿Qué se discute ahí? Y también, ¿cuáles son las obligaciones legales de acuerdo a la ley orgánica del Cabildo, no? ¿Para qué es un Cabildo? ¿Para qué tenemos regidores? Me daba una anécdota, Carlos, previo al programa. Dice, antes los regidores ni siquiera cobraban. Hace 40 años era una cosa que eran de honorarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función y la eran esencia? Honorarios, ¿no? Tocayo, no de honorarios. Eran honorarios. Sí, no de honorarios. Honoríficos. Honoríficos. Pues Mari, coméntanos, ¿es bueno, es malo que los regidores sean más? Yo nada más para dimensionar a la población, con esta reforma, visto de allá para acá, Ajá. Arroyo Seco, Jalpan, Landa, Peñamiller, San Joaquín, después de Tolimán, a lo mejor Cadereyta ya no entra, o sea, digamos que los municipios serranos pasarían de tener 9 regidores a 3. O sea, un presidente municipal, el ayuntamiento, perdón,
Tendrán un presidente municipal, un regidor síndico y un regidor. Pues ya los municipios que tienen más de 60,000 habitantes, estaríamos hablando de Tequisquiapan, estaríamos hablando quizá de Amealco, de otro grupo de Colón quizá, que tendrían cantidades adicionales, y pues el más grande sería el municipio de Querétaro. ¿Bueno o malo la reducción? Yo creo que lo interesante primero sería preguntarnos cómo se conformarían, o sea, cómo llegarían este regidor síndico, regidora síndica y este regidor, ¿serían del mismo grupo que la presidenta o el presidente municipal o se integrarían de manera plural? Eso es un análisis importante, porque al final yo lo platicaba en la emisión anterior y les decía, mira, en los hechos, la realidad es que como en el Cabildo hay un grupo mayoritario que es el que gobierna, pues el margen de los que estamos, digamos, en la oposición es muy reducido. Pero creo que el planteamiento pudiera ser interesante, la reducción y el cómo llegan, o sea, quiénes van a llegar. Si van a llegar los mismos del grupo que ganó, o sea, de la fórmula ganadora, o si se integraría de manera plural. Porque si se integrara de manera plural, creo que podría ser un buen ejercicio real para tomar decisiones colegiadas, a diferencia de lo que sucede en la práctica hoy. Pero imagínense, o sea, es buen tema el que pone Mari sobre la mesa. Imagínense 3, ¿no? Y participan 7 partidos o 6 partidos políticos. Entonces, pues los más grandes son los que llegan. Entonces va a tener uno el que gana, otro el del segundo lugar y otro el tercero. Pues a ver, pónganse de acuerdo. Porque no va a representar en cantidades tan pequeñas, me parece que pierden la representación los partidos pequeños y también dificulta la toma de acuerdo. ¿O cuál es tu opinión? Bueno, no sé Arturo? si los partidos pequeños o los que obtengan menos votos, que no siempre es lo mismo, ¿eh? Coincido. Aquí en Querétaro hay un fenómeno de candidatos independientes. A pesar de que la figura esté hoy como aparentemente está en un momento muy bajo, en un momento como que no es opción, el Bronco trajo esta posibilidad como a su máxima expresión y luego pum, se vino para abajo con algunas contadas excepciones. Creo que Morelia por ahí, Ciudad Juárez me parece, podría haber alguna otra que se me esté pasando quizá de ciudades grandes de México, pero en Querétaro se ve un fenómeno muy interesante con los independientes, que es que han obtenido votaciones muy altas, segundos lugares muy apretados, prácticamente ganando las presidencias. Bueno, de hecho hay un presidente municipal independiente que es Jalpan, si mal no recuerdo, ¿no? Y Tequisquiapan. Tequisquiapan. Bueno, y Tequis con Toño, por supuesto. Tequis con Toño Mejía. Y hay, en Colón hubo un caso en el 18, segundo lugar, Polo Bárcenas, y en el caso de Tolimán me parece que es la misma circunstancia, y creo que en Ezequiel Montes es la misma circunstancia. Entonces, pues así que digan los partidos grandes, los chicos no, los que tengan mejor desempeño tendrán ese acceso, y los que no lo tengan, pues quedarán fuera de esa posibilidad de incluirse en el Cabildo. Entonces, a mí debo decirte que sí 3 me parece un número muy bajo, muy pequeño. Creo que podría ser algo que se ajustara. Y yo pensaría que quizás 5 no es un número tan complicado de manejar. Hay que pensar también en la gobernabilidad, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre. Luego llega a pasar, y aquí sucedió alguna época en San Juan del Río, donde verdaderamente el presidente municipal ya no podía, en otra época, no podía tomar decisiones porque había sido cooptado por el ayuntamiento. Es peligrosísimo, ¿no?, en términos de gobernabilidad. Entonces, pues hay que cuadrar un poquito la fórmula. Creo que el planteamiento no es malo, me parece que podría obtenerse un buen colegiado con personas que tengan capacidades. Lo que dice María es muy cierto. ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Cómo se eligen estas personas que participan? Y yo veo ahí algo interesante. Yo agregaría una cosa, Charlie, que es una situación, yo creo mucho en el movimiento municipalista de hace muchos años, antes de la reforma del 99, pero algo que podría escandalizar ahorita en este segmento de los municipalistas, reitero, en el cual me incluyo, es la posibilidad de que el artículo 115 se reformara para que pudiera tener algunas previsiones generales para todos los ayuntamientos, o que debieran estar contenidas en las leyes orgánicas de cada uno de los estados, para que ciertos los reglamentos no pudieran pulverizar ahora sí a los partidos diferentes al del gobierno o a las minorías representadas en el ayuntamiento, de forma que caray,
no mandaras a casos extremos las mayorías, que tuvieras que obtener mayorías calificadas, sino que hubiera más acuerdos que tuvieras que obtener por mayorías simples y que no permitieran que en las leyes electorales de los estados también entrara el presidente con una mayoría simplemente por el hecho de ganar. A mí me parece que tiene que haber un reacomodo en eso y es pegarte un balazo en el pie. O sea, a ver, los tres fuimos candidatos. Lo ideal, claro que es, o sea, si ganas, lo ideal es el actual, el actual marco jurídico. Pero si dejamos de legislar y de pensar en nosotros, en el momento, decir, bueno, en lo que nos conviene. En lo que nos conviene en este momento, la realidad es que me parece que eso no ayuda muchísimo a que efectivamente haya los contrapesos. Y luego, peor tantito, y Mariano me dejará mentir, se generan con estas mayorías acuerdos que pulverizan todavía más las posibilidades de tomar decisiones del ayuntamiento. En recientes administraciones se han tomado acuerdos para quitarles facultades al ayuntamiento y trasladárselas a la administración pública municipal, lo cual me parece un contrasentido total. Entonces, desgraciadamente, ante el abuso de estas mayorías y la elaboración o la aprobación de estos reglamentos, creo que la única solución es que el artículo 115 ya contenga de nueva cuenta estos, o más bien amplíe los mínimos necesarios que las leyes orgánicas municipales deben de tener para que se eviten estas cuestiones. Y tampoco, ustedes recordarán hace algunos años con este tema de las sindicaturas. Sí. O sea, originalmente los síndicos, se elegía el ayuntamiento y el ayuntamiento seleccionaba quiénes eran sus representantes para efectos de algunas disposiciones, ¿no? Los síndicos. Y después recuerden que transitamos a una norma en la que a los síndicos se les daban se les daba un síndico a la primera minoría. Así es. Y nada más duró 3 años, porque fue un caos impresionante, porque regularmente los ayuntamientos se manejan con 2 síndicos, un síndico que ve los asuntos legales y otro que ve los asuntos hacendarios. Correcto. Y pues hizo un caos y entonces se volvió a reformar el asunto a como lo tenemos ahora, que desde que el elector vota por un presidente y vota por quienes van a ser los síndicos que continúan en número de 2. Yo coincido con el tema que menciona aquí Arturo. Yo creo que no se trata de la reducción de los órganos colegiados, que son buenos, ¿eh? O sea, yo creo que el hecho de que el ayuntamiento sea gobernado por un órgano colegiado, a mí me parece positivo. Lo que no me parece positivo es la asignación de las remuneraciones. O sea, lo que cuesta el órgano colegiado o lo que le cuesta al municipio. Entonces, si se está viendo la posibilidad de que digan, oye, vamos a reducir a 3 porque 9 es caro, pues mejor dejemos a los 9 y regulemos el tema de las remuneraciones. Puede ser también. Porque es representativo y permite el acceso a a la clase política, ¿no?, de los municipios. Sería interesante saber quién podría estar dispuesto ahora la emoción que hay en las fórmulas para no cobrar o cobrar relativamente menos, ¿no? Pero me parece un punto de vista interesante que se modificara el artículo 115, ahora que estamos hablando de reformas, para que se pudiera garantizar el acceso a las minorías, porque bien dice Arturo, o sea, no solamente, recuerda que fue Francisco Domínguez, en la última parte de la legislatura donde se modifican en la ley, que los nombramientos de los principales funcionarios del ayuntamiento ya no pasan por el ayuntamiento. Ya no pasan por cabildo. Ya no pasan. Ya no pasan por cabildo. Y le quitaron a la oposición esa pequeña parte que les daba para la negociación de los primeros días de toma de protesta. Se lo quitaron. No, el mínimo derecho de veto, ¿eh? En las últimas administraciones, la realidad, digo, el caso concreto de Querétaro, se ha disminuido muchísimo la figura del regidor y de las regidoras. O sea, es prácticamente testimonial, como yo lo decía, por eso, por las modificaciones en donde ya no casi nada es por votación calificada, casi nada se somete a votación, mero trámite, la verdad. O los usos de suelo, que ya hacen un acuerdo delegatorio para un funcionario. Los acuerdos delegatorios de funciones. Yo quisiera también entrar a la discusión porque hay estados en donde se eligen. O sea, ok. A nosotros también nos eligen, ¿verdad? Pero más bien es un tema de ir y hacer una campaña como las regidurías, las sindicaturas, para acceder a este cuerpo colegiado. Es una especie como
el poder legislativo, no nada más que este es poder ejecutivo, pero van y hacen campaña y entonces la gente tiene oportunidad de generar un vínculo, una relación con ese representante o con esa representante, que podría ser también interesante, ¿no? Y en una coyuntura, un costo político, María, ¿eh? En una coyuntura, el regidor que es electo en esta circunscripción que tendría dentro de un municipio, también podría tener un costo político por tomar decisiones, independientemente que pudieran contradecir a tu propio partido, ¿eh? Exactamente. Tienes una responsabilidad moral, ¿no? Oigan, pero a ver, ¿a dónde llevamos la discusión? A la función de un regidor, o sea, porque en la mañana escuchaba, por ejemplo, ¿no? Tenemos función de gestoría. Decía, ¿esa es la función de un regidor o de regidora? Pero eso es además cada día menos cierto. ¿Por qué? Porque ¿con qué hoy prerrogativas formalmente los tienen, regidores no tenemos prerrogativas. No ejercemos recurso público. Podemos acercar con la administración pública, con las secretarías, de hacer ese tema, pero al final del día es una función, ¿cómo ejecutiva, decirlo? ¿no? De las secretarías, que direcciones. no es nuestra, o sea, no es nuestra responsabilidad. Eso es como un extra que vas haciendo por un tema de trabajo político, ¿no? Y que tiene que ver con la función sustantiva del cabildo. ¿Para qué los ciudadanos de Querétaro o de Tequisquiapan o de Tolimán necesitamos un cabildo? En el cabildo, entre otras cosas, se aprueban el cambio de uso de suelo. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Y entonces eso impacta en nuestra calidad de vida, por ejemplo, de los ciudadanos. Es interesante ver algunos ejercicios de investigación periodística de aquí mismo de la universidad, de algunos cambios de uso de suelo en Querétaro, en Corregidora, y de cómo se ha impactado en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, la gente que nos está viendo tiene que entender que el estar en un cabildo, el estar en el ayuntamiento, ahí en el colegiado, significa tener la posibilidad de incidir en decisiones que afectan al común, es decir, que afectan a los ciudadanos. Y yo creo que muchas veces la clase política se aleja de la esencia, y ahí coincido con Arturo. Yo creo que hay que acercarlos más de lleno, como propones, María, de que salgan a las calles a hacer compromisos y a partir de ahí se tenga un costo político por las decisiones que tomen en ese cabildo. Y a partir de las reformas constitucionales o no que se puedan dar, pues ver cuáles han sido las decisiones que se toman a ese seno. Entonces, por poner un ejemplo, María, pero desde luego que ustedes fueron candidatos los tres, saben mucho más que yo de cuáles son las funciones de un cabildo. ¿Para qué queremos un cabildo los ciudadanos? ¿Para qué quiero un regidor ahí? Claro. Para cuestiones de gestión social, pues eso está en las direcciones, las secretarías, o sea, hay programas de gobierno para eso, ¿no? ¿Para qué los queremos? Para que representen el interés de los ciudadanos. ¿En qué temas? ¿No? Y es que antes se conformaban con los sectores representativos de la sociedad, ¿no? Claro, o sea, había una representación, no sé, de los comerciantes, de los campesinos, de los obreros, y a lo mejor tendríamos que plantearnos el que tuviéramos que regresar a esa esencia, porque entonces sí tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser que cuando se van a tomar decisiones colegiadas que afectan en común o a la comuna, pues tengas por lo menos la voz cantante o representante con visiones distintas de los sectores de la sociedad. Que no estaría mal. Pero recuerdo, bueno, en las épocas del absolutismo del PRI, los ayuntamientos tenían esta conformación. Claro. Era una conformación cuasi temática. Trataba ahorita de hacer memoria de cuándo fue la última vez que hubo, por ejemplo, un dirigente obrero en el ayuntamiento, o un dirigente de comerciante, o un dirigente de transportistas. O de jóvenes. O de jóvenes, o de algún tipo de colegio. Y la realidad es que en las últimas elecciones lo que hemos hecho, pues que hemos militado en un partido, es a lo mejor secuestrar los ayuntamientos y repartirlo como incentivos a la militancia, que regularmente termina siendo una forma pues democrática de elección, pero a lo mejor poco representativa. Sí, de acuerdo. Decíamos fuera del aire, bueno, pues los ayuntamientos eran en su momento representantes de la sociedad que no cobraban. ¿Y volveremos a eso o les echarán tijera y los recortarán? Fíjate, Charlie, que es algo que a mí me ha sorprendido. He estado haciendo algunas recopilaciones de programas de análisis nacional con gente que yo admiro mucho por su preparación, pero me siento muy decepcionado de que todo se centra en, no sé si les dio flojera, lo que creo que a nosotros no leer la iniciativa, pero dicen, no. Esto es una cortina de humo para que la gente desvíe la atención de los principales problemas. No, en lo personal,
A ver, lo de los consejeros yo no estoy de acuerdo, lo debo decir abiertamente, que sean electos popularmente, pero me parece que tiene una cantidad de cosas tan interesantes. Y buenas, claro, y que podríamos profundizar más y que podríamos abrir más, como este tema del propio, de la vida municipal, y que se está perdiendo una gran oportunidad. Ya se abrió el debate. Por ahí también vi el planteamiento de Pablo Gómez en un programa de análisis que se me hizo buenísimo, por cierto, y es un tema de muchísimo fondo. O sea, sí es una alternativa, no está truqueada, me parece que no está hecha a la medida. Si está hecha a la medida hoy, en 3 años cambia la circunstancia política. No es un tema completamente radical. Estaba yo checando aquel plebiscito brasileño donde sí les dijeron, ¿quieres monarquía o quieres república? Bueno, pues eso sí es una cosa mucho más delicada, lo cual fue real, pasó en Brasil y además creo que todavía traen el tema y lo andan tratando de revivir. Aquí no estamos buscando un imperio, una monarquía. Todavía se está planteando un sistema, por ejemplo, regresando un poquito a eso, pero no desviándome tanto, un sistema de representación pura, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué no abrir el debate de la vida de los municipios, por ejemplo? Que ya con el simple hecho que se haya mencionado y quizá en el tema no necesariamente más de fondo, bajar el costo, pues sí aprovechar, y si va a haber una reforma político-electoral, pues que tenga esta incidencia, ¿no? Por eso, ojalá que sí se aproveche, no sé si tú lo permitas, Charlie, y posteriormente platicar lo que ha sido una especie de contrapropuesta, pero a mí más bien me parece un complemento, que es 2 temas. El de las segundas vueltas electorales, particularmente en la presidencia de la República, y 2, el que tiene que ver con la posibilidad de que los partidos tengan forzosamente elecciones primarias. Okay. Pues estamos a punto de terminar el primer bloque. Yo, antes de irnos con la segunda parte que plantea Arturo, que es lo que la reforma le hace falta, metería ya en la última parte de este primer bloque el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Dinero público, Arturo? ¿No dinero público? Híjole, por aquí se me perdió mi acordeón porque lo traía anotado, pero mírense, la propuesta pretende, no es nada desdeñable y es popularmente muy vendible, que nos ahorremos alrededor de 12,000 millones de pesos, ¿no? Con esta propuesta. La verdad es que es una cantidad de dinero interesante. Aquí lo que hay que ver, esos ahorros a dónde se van a ir. O sea, es cierto, si la propuesta propone, valga la redundancia, si la propuesta va en el sentido de ahorrarnos el 66% del recurso que actualmente se eroga, pues bueno, ¿a dónde va ese recurso, no? Porque sí, la gente va a decir, pues sí, ¿para qué queremos partidos? ¿Para qué? A ver, yo creo que es un error, ahí sí no coincido en esta parte, en demeritar el papel de los partidos políticos. Yo sé que están muy mal calificados y uno de los argumentos de la iniciativa lo dice claramente, ¿no? De las instituciones de mayor desprestigio en México son los partidos políticos. Y es cierto, pero no solo en México, en América Latina, ya si uno se da cuenta en un instrumento que Latinobarómetro. Exacto, perdóname. Para medir la actividad de estas instituciones, pues sí, también salen mal, pero también en Europa, en el mundo, ese es un fenómeno mundial. Pero yo sí creo que hay que fortalecer instituciones como son los partidos y adornarlas con una, por ejemplo, ley de partidos, con un instrumento jurídico que permita fortalecerlos. Porque sí, es muy vendible. Y la gente que nos está viendo decir, Arturo, pues ¿para qué quieres partidos y para qué te gastas 11,000 millones de pesos de actividades ordinarias? Pues sí, entonces ahora esas actividades ordinarias, dice la propuesta, que se tendrá que fincar con simpatizantes y militantes. Hay un candado que me pareció bien interesante, que un donador no puede donarle a varias personas en el mismo año. Eso está interesante, ¿para qué? Pues hay unos que se dedican a la empresa y le meten a todos las fichas para que tengan amigos en todos lados, ¿no? Ahí se van definiendo algunas preferencias ideológicas. Pero yo creo que hay que entrar en la discusión. O sea, de que hay ahorro, va a haber ahorro con la propuesta. Pero habría que preguntarnos qué impacto va a tener en la cultura política de las y los mexicanos. Es decir, si tú debilitas a los partidos, ¿cuáles son o cuál va a ser el partido que se va a fortalecer más? Regularmente va a ser el partido que está en el gobierno. Y yo sí creo que los partidos son partes de la sociedad. Remontémonos al origen de donde nacen los partidos. ¿Por qué se crean los partidos? Porque yo tengo una cosmovisión del mundo
en la cual me identifico contigo, y en razón de ello nos vamos aglutinando para poner en marcha una propuesta político-electoral que incida en la realidad social. Y yo creo que ese es en ese sentido la necesidad de fortalecerlos. ¿Hay vicios en los partidos? Sí, a lo mejor esta parte de que se han encumbrado la clase política nada más, que se vuelven parásitos burocráticos, pero yo creo que hay que apostarle a que los partidos, al igual que los órganos electorales, sean agentes de socialización política. Dinero a los partidos, no dinero. A ver, yo creo que el gobierno, lo digo con toda la responsabilidad que esto implica, no está para ahorrar. Más bien el gobierno tiene que dar resultados de dónde invierte el dinero y para qué lo usa. Y ahí es donde creo que hay una enorme oportunidad. Es decir, ok, vas a destinar 100 pesos para los partidos políticos, ¿qué retribución van a tener los partidos políticos para la sociedad? ¿No? En ese sentido, a mí me parece que los partidos políticos sí efectivamente tendríamos que regular y entrar en un análisis de todo lo que esperamos como sociedad que los partidos hagan, ¿no? Esta parte, en algún momento lo comentábamos, de la cultura cívica, de la información que hace falta de difundir como dentro de los ciudadanos, de las responsabilidades de los órdenes de gobierno, de las autoridades, de qué le toca a quién. Quizá los partidos políticos pudieran coadyuvar en esta labor, pudieran ser facilitadores de esta información, como fincándoles esta obligación, ¿no? Esta responsabilidad. Yo realmente lo que creo es que en el contexto actual de nuestro país, como está la situación, a mí me parecería muy delicado que se eliminara por completo el financiamiento, porque abrimos una puerta que no quiere decir que no exista hoy, quiero decirlo muy claro, pero la dejamos ahora sí que completamente abierta a que los partidos o las actividades de los partidos políticos estén financiadas por el crimen organizado, o bien lo decías, no solo por el crimen organizado, por las empresas, y entonces al final del día también se desvirtúe el papel de los partidos políticos. Yo creo que en el fondo, más allá de lo que nos cuesta en términos del erario, ¿no? de lo que nos cuesta a las y a los mexicanos, es más bien entrar al fondo de cómo hacemos que eso que estamos poniendo tenga resultados, haga bien su función, sean los canales adecuados para educar, para generar esta cultura cívica. O sea, el planteamiento desde mi punto de vista no es quítales, sino más bien dales y regula y haz que lo que tienen que hacer se haga. Ese sería mi planteamiento. Arturo. Yo te diría rápidamente que creo que menos dinero para los partidos, sí creo yo en el financiamiento del partido, de los propios militantes. Creo en las cuotas de los militantes. ¿Qué sucede? Sí. Hoy por hoy. Bueno. ¿Está en la norma? Más bien de los simpatizantes. Ok, ya. Pero de los militantes, ¿no? Creo que también ese es un tema. Creo en la transparencia de las donaciones, ya pensando en un financiamiento privado, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo no sé si es mucho pedir, porque parece que las instituciones que vigilan los temas financieros tienen las herramientas para darse cuenta de por dónde está llegando la lana, sea lícita o ilícita. En Estados Unidos normalmente los candidatos presidenciales y los de gobernador y los de alcaldías, ¿sabes quién les puso la lana? ¿Y sabes qué intereses tienen en la agenda legislativa, en la agenda ejecutiva? ¿No? Y ahí está transparente. Las tabacaleras, los grupos ecologistas, por supuesto, ¿no? Son grandes financiadores. Pero tienen sus representantes en los poderes legislativos. Claro, además tienen sus representantes. Aquí hubo las televisoras, no sé si se acuerdan. ¿Cómo se llama? La telebancada. Sí, la telebancada. Sí, bueno, pero ahí estaban los intereses expresados. Pero entonces, transparentemente, creo ¿no? Que había una claridad de a quién representaba, ¿no? Entonces me parece que eso tiene un valor agregado, la transparencia real, y evitar, por supuesto, la corrupción, aún también ese mal que se tiene en México dentro de los partidos, porque, en mi opinión, voy a generalizar, perdón, sé que habrá excepciones, pero me parece que los recursos que llegan al partido o a los partidos políticos pues son utilizados más para una serie de estrategias de índole personal, inclusive para gastos que tienen que ver más
con los dirigentes y sus agendas o sus proyectos políticos personales que con hacer de los militantes del partido gente que tenga acceso a capacitaciones, cultura política, cívica, etcétera. Pero bueno, pues creo que ya el tiempo nos ganó, Charlie. Vamos a dejar aquí en una pequeña pausa, en lo que nos vamos a un corte. Regresamos con el comentario final de financiamiento de partidos políticos y vamos con la siguiente etapa, que es lo que le faltó a la reforma electoral. Continúa con nosotros. Continuamos en Voz Alta. Pues estamos de regreso en su programa En Voz Alta para concluir el tema que estábamos comentando antes del corte, en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Mari, Arturo, la realidad es que en los gastos de campaña y en los gastos ordinarios de los partidos políticos, me parece que en esta reforma lo que no se tocó o lo que le faltó es el tema de qué va a pasar con estas causas de nulidad de la elección, porque por un lado le voy a quitar la posibilidad a los partidos políticos de recibir más recurso público, por el otro lado no queda muy claro si les dan la posibilidad de seguir financiando o de asumir eso a través de financiamiento privado de militantes, de simpatizantes o de donantes que tengan características desde luego legales. Pero ¿qué va a pasar si esto no sucede? Y entonces empiezan a tomar dinero de algunas otras fuentes. ¿Que cuáles son? Pues hablemoslo, pues puede ser dinero de actividades ilícitas, ya sea que vengan del propio gobierno o de actividades que no están reguladas dentro de la ley. Y entonces si esto se acredita, como ha sucedido en algunos procesos electorales, no veo en la reforma la posibilidad de que sea una causa de nulidad. Porque hay una causa de nulidad hoy si se exceden los gastos de campaña y hay una fórmula ahí, si es menos del 5% la diferencia de votos y entonces se anula, pero pues ¿qué pasa si quedan 20 puntos y el narco tuvo las manos metidas en todo el proceso electoral que ya pasa en algunas partes del país? Eso me parece que la reforma es omisa y me parece que también es omisa en hacer un planteamiento cómo le van a hacer o cómo van a darle instrumentos a la ley. Porque ya son tantos los procesos de fiscalización de un partido. Ay, sí. O sea, la realidad es que quienes hemos estado a cargo de las finanzas de un partido político es realmente difícil moverse y sabemos que el asunto ya no está en el dinero que llega a los partidos políticos, sino en las campañas y la compra del voto, que eso ni se reporta, ni va a los estados financieros, ni es sujeto de fiscalización alguna. Es como la definición de un secreto, ¿no? Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo menciona. Claro. Entonces, porque me decían, oye, un secreto es algo que nadie sabe. No, es algo que todos sabemos, pero que todos tenemos prohibido decirlo. Entonces, esto califica exactamente como un secreto. Pero bueno, vayamos, empezamos contigo, Arturo, los retos de esta propuesta que ponen adicional, que parecería una contrarreforma, pero no lo es. Bien mencionas que es un complemento, ¿no? Yo creo que es un complemento y esa es parte del enfrentamiento político tan fuerte que se tiene, o yo no sé si los medios lo han querido cabecear así. Para mí, leyéndolo, no es una contrapropuesta, es una adición. Podemos entender que algunos digan, rechazamos la reforma, que también me pareció en su momento que a lo mejor fue producto de este engallamiento que traen después de la reforma energética, pero a final de cuentas yo espero que recapaciten y que digan estas cosas son valiosas de la propuesta que hizo el presidente y también lo que ha hecho grupo PRI, PAN y PRD, Va por México, a menos que se me olvida cuál es el nombre, digamos, político que han adoptado, pero son dos planteamientos, a menos parece que son los que hace principalmente el PAN a nombre, entiendo, de este grupo, y es el tema de las primarias en los partidos políticos y de la segunda vuelta. A mí me llama la atención dos cosas, voy a hacer una crítica antes de apoyarlas. Primero, que sea el PAN el que diga que debe haber elecciones primarias en los partidos cuando fue el PAN quien las destruyó. El PAN tenía un esquema, tenía un esquema extraordinario de elecciones primarias, prácticamente idéntico al norteamericano. ¿Cuándo las destruye? Con Felipe Calderón, 2008, cuando reforman reglamentos y entonces prácticamente hacen de la herramienta de la designación a la fecha el modo tradicional o normal de elegir candidatos. Por eso a mí me llama la atención la contradicción del presidente del PAN, donde dice que tiene que haber una reforma política para que se instauren las primarias. No, señor, instaura tus primarias. ¿Para qué necesitas a los demás? Pues si está en tus manos.
Digo, si lo quieres hacer obligatorio, pues las razones tendrás. ¿A ti qué te importa cómo designe Morena o cómo designe el PRI? Si tú quieres democracia interna en tu partido, hazlo. Punto. No lo pongas a consideración de una mayoría calificada de ambas cámaras y de los congresos locales. Entonces, con todo respeto, me parece, es así, es una cortina de humo, porque si lo quisieras, lo harías. Yo me iría por el otro lado, Arturo, desde la trinchera del ciudadano. Yo creo que sí hay que obligarlos a que venga ahí, a todos los partidos, porque los partidos son instituciones de interés público y como lo hablamos hace rato, representan una parte de la sociedad. Y entonces la sociedad tendría que meterse. Yo sé, aquí hay, digamos, 3 representantes de partidos políticos distintos, ¿no? Pero yo sí creo que hay que entrarle a la democratización de los partidos. Y en ese sentido, pues, ¿por qué no establecerlo desde una norma constitucional incluso? Porque es lo que yo creo que a lo mejor le hizo falta, ¿no? A diferencia de Arturo lo lee y dice, a ver, no, pues eso dejémoslo a la vida interna de los partidos. Pero oigan, los partidos No, es decir, que si lo quieres... Que si lo quieres hacer, creo que sí por hacerlo en tu partido. Claro, empieza por poner el ejemplo. Si lo quieres, tus estatutos. Claro, si lo quieres hacer obligatorio, pues practícalo. En estatutos inclusive podría estar en algunos partidos, practícalo. Si lo quieres hacer obligatorio, claro, ve a la reforma constitucional. Pero yo creo que no deberías estar viendo hacia tus competencias políticas, es decir, a ver, oye, a mí no me gusta cómo elige el PRI sus candidatos, pues no seas militante del PRI, compadre. O sea, bien sencillo. Entonces, eso es lo irónico. O sea, yo entiendo el concepto de obligar a todos, pero parece que te importa más criticar cómo lo elige el de enfrente y no decir, déjame empezar como el juez de mi propia casa a ver cómo los estoy eligiendo yo. El PAN tiene desde 2009 que no elige candidatos por vía de las asambleas de los militantes. Inclusive tenía un procedimiento donde lo abrías a primarias también tipo algunas entidades de Estados Unidos, ¿no? Que es muy interesante. Entonces yo creo que es algo muy importante analizar. Creo que es algo que puede ser interesante, que tiene sus vertientes, una de ellas o sus riesgos, y que lo hacen también en otros países. Yo he estado documentando mucho en ese tema. Que sí hay la tentación de intervenir en los procesos primarios de otros partidos, ¿no? Pero fíjate, a ver si coinciden con este enunciado. No tengo el elemento científico para poderlo hacer, pero empieza a haber pulverización de partidos políticos, o sea, nacimiento de muchos partidos, cuando los partidos grandes, que era el PRI y el PAN, hacen formas diferentes de elección de sus candidatos. Correcto. O sea, con todo lo antidemocrático que podrían decir que era el PRI en su momento, tenía formas y había reglas. Entonces, quienes en algún momento pertenecimos a ese instituto político, sabíamos que había esas reglas y se respetaban. Cuando cambian las reglas, que sucedió también en Acción Nacional, es cuando los militantes empiezan a desbordarse y empiezan a irse a otras fuerzas políticas. En Estados Unidos funciona el sistema bipartidista, y todas las fuerzas políticas se concentran en el Partido Republicano, en el Demócrata, porque tienen vidas democráticas internas muy ricas y procesos internos que funcionan. Entonces, pues claro, con tu corriente política te afilias a un partido porque sabes que tienes la posibilidad de llegar, porque hay un sistema de primarias que funciona. Yo a favor del sistema de primarias. Yo también. Me queda claro, como dice Arturo, que los partidos no necesitarían una reforma para hacerlo, pero sí sería interesante que la reforma los obligara para que no fuera potestativo. Claro. Exacto, porque, a ver, como institución de partidos, sí, desde luego, tiene razón Arturo, pues hazlo, no necesitas una reforma constitucional, pero yo sí creo que en la reforma o en la propuesta debería de también acompañarse esta propuesta, porque a los ciudadanos, ¿cómo nos va a ser atractivo? Vuelvo a lo mismo, o sea, necesitamos ciudadanos con una cultura política cívica y aparte democrática. Y le entramos, ¿no? O sea, yo le voy a entrar a Morena, a Redes Progresistas, al PRI, sabiendo cuáles son las reglas del juego y sabiendo que existen unas primarias, que existen incluso mecanismos de diferendos y que se pueden solucionar sin irnos al tribunal, tal vez, no lo sé, pero que yo confíe en esas autoridades internas de los partidos. Entonces, me parece que sí, sería bueno acompañar a los partidos de una legislación. Arturo dice, a ver, en Estados Unidos, y Arturo, en el modelo gringo, como que encuentras como mucha comunión, Arturo. Y sí es cierto, pero ojo,
en Estados Unidos las condiciones culturales, económicas y políticas son distintas a las mexicanas. Tenemos que tropicalizar la realidad de nuestro país a lo que tenemos, y yo creo que en ese sentido sí sería bueno, o sea, meterlos en el aro. Y sí, ya ahorita, como lo vemos, si es voluntad o no de los dirigentes partidistas democratizarlo, pues sí, pero pues lo cierto es que no lo hacen. Y no solo el PAN, también otros partidos, y perdón que te lo diga, Arturo, pero ahora Morena, las encuestas, las famosas encuestas que nadie conoce. De verdad, Arturo, o sea, con todo el respeto que me merece la izquierda en este país. Las encuestas pero secretas. Estas encuestas, digo, a ver, ¿quieres democratizar la designación de candidatos? Vayámonos por encuestas que hagan, por ejemplo, las universidades. Y órale, o los colegios. Y entonces, yo sí creo que todos los partidos, Arturo, tendrían que entrar en este aro. Yo nada más, porque creo que le estoy robando aquí a María. Yo solamente habría un tema que a mí me parece. A mí me gustan mucho las teorías de la competencia, ¿no? La competencia económica. Entonces, reitero, no me disgusta necesariamente que les metas un candado para que todos abran sus procesos internos. Pero yo valoro una contraparte y por eso insistía, si lo quieres hacer, hazlo. En los temas de competencia, ¿no sería más atractivo un partido político que tuviera un proceso interno y que lo diferenciara de los demás? Y que, por cierto, creo que el PAN en su momento lo tuvo, aunque se limitaba a la militancia. Quizá ahí estaba muy constreñido a quienes podían votar. Pero pensando en unas internas que pudieran ser abiertas a los electores, o una combinación una combinación de militantes y electores. Por ejemplo, había algunas propuestas donde se hicieron, inclusive se valoraron en el PAN, donde habría tres precandidatos electos por la militancia que saldrían entonces a una primaria abierta al electorado en general, ¿no? Pero yo creo que, pensando en que no fuera obligatorio, podría ser muy atractivo un partido que sí tuviera un esquema bien armado de primarias para atraer militancia y probablemente candidatos también que tuvieran una importante calidad, habiendo o no sido militantes o simpatizantes de otros partidos políticos. Yo ahí donde veo que es el contrapeso, hasta para que se aviven los partidos, a lo mejor ahí hay una gran oportunidad. ¿Internas reguladas o no reguladas para los partidos? Pues creo que esto es un poco como las acciones afirmativas, ¿no? La verdad es que quizá hay que empujarlos a que sean sus procesos mucho más democráticos, pero coincido con el punto de vista de Arturo, o sea, decir, a ver, bueno, esto tendría que ser algo temporal en lo que obligamos a las instituciones, a los partidos políticos a innovar, porque no podría ser limitativo en decir, bueno, ahora todos tienen que hacerlo así. A lo mejor a alguien se le ocurre algo todavía más novedoso, ¿no? Pero no se les ha ocurrido, María. Esta clase política es voraz. Por eso hablo de las acciones afirmativas. Creo que va a ser necesario, creo que sería útil. Y francamente, digo, hablando por mi experiencia en mi vida partidista, sería muy, muy enriquecedor. O sea, creo que estimularía mucho el trabajo, el que en realidad pues sea mérito, ¿no? O sea, el que no tengas que estar cayéndole bien o no bien, porque es que lamentablemente así pasa. O sea, si no le caes bien al dirigente, pues ya te hizo la vida de cuadritos, ¿no? O al revés, si no estás, o si eres consentido o consentida, pues al final del día no importa si hiciste trabajo o no hiciste trabajo territorial, que aquí hay que volver, o sea, que no hay que perder de vista. El eje central tiene que ser el ciudadano. Entonces, todo lo que acerque, todo lo que nos obligue a estar más cerca, más presentes, más empáticos, más sensibles con las causas ciudadanas, pues creo que abonan a la democracia. No sé si también lo han notado, pero hay una moda los últimos 10 o 12 años de centralismo de los partidos políticos. O sea, ya no solo de un proceso antidemocrático que ya venían de ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, las asambleas del PAN en el San Javier. Sí. Pues tengo algunos amigos que militan ahí en el partido Acción Nacional y la recuerdan con nostalgia. Claro. Porque aparte llegaban, según me cuentan, y no sabían quién iba a ganar. Había ciertas tendencias y había cierta democracia y quienes las veíamos de afuera sabíamos que una vez que se ponían de acuerdo, salían en unidad. Y después vino un sistema centralista en Acción Nacional y vino un sistema centralista en el PRI y ahora todas las dirigencias nacionales dominan sobre los estados. Y cada día que hay una reforma de esta naturaleza, por falta de marco legal, el INE, que es el que valida si las reformas estatutarias son válidas o no,
termina validando este tipo de ejercicios. Pero a ver, Carlos, también hay que entrar al análisis de por qué pasa eso. No que esté yo de acuerdo, pero pasa mucho esta necesidad de retomar o de centralizar ciertas decisiones en los comités ejecutivos nacionales, porque de pronto los comités directivos estatales se ponen de acuerdo con los gobiernos. La verdad, ¿no? O sea, hay que decirlo como es. No pasa. Entonces, pues, por eso de alguna manera dices, oye, donde no soy gobierno, o sea, al final tienes que tomar esas decisiones para tener control. Mis nietos se acuerdan con mi amigo. Pero, es cuando la realidad nos alcanza, ¿no? Es cuando la realidad nos alcanza. Fíjate, yo trato de ver una mezcla y siendo positivo. Si le quitamos a las dirigencias de los partidos el incentivo de las plurinominales como hoy está, en donde pues parecería que las dirigencias están preocupadas por llegar a la pluri, lo que pase con la militancia ya no importa. Estoy de acuerdo. Versus el fortalecimiento a través de la ley con unas internas en los partidos. Me parece que la mezcla de estos dos, o sea, quitar el incentivo perverso de los dirigentes, de nada más ver en el cortoplacismo de mi posición. Sí. Y junto con ello la obligación legal de tener procesos internos abiertos, junto con lo otro que plantea la reforma, que es tener órganos jurisdiccionales internos que resuelvan muy rápido las controversias. Me parece que viendo las tres de una forma, poniéndole a lo mejor el otro componente es, no les quites el dinero, como dice Mari. Claro. Más bien, oye, si ya van a tener una vida interna más rica, en donde van a tener que justificar el dinero, yo le pondría otro componente, ¿no? Oye, no te gastes el dinero en los servicios personales, para que no terminen siendo incentivos para la nómina. Si juntamos estos cuatro elementos, me parece que podemos tener partidos más sólidos que le sirvan más a la sociedad, ¿no? Incluso a lo mejor se pudiera, y tú eres el experto en el tema, pero por ejemplo, ves que hoy se calcula o se tasa un porcentaje del financiamiento que reciben para el tema de capacitación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que ahorita de hecho se elevó, creo que del 3 al 10% o al 5%, creo que se alcanzó el 5%. Ejemplo de eso, que se tabulara, por ejemplo, para las funciones de educación cívica, de cultura, de promoción. O procesos internos. También, ¿no? Pero que no fuera como que, pues ahí tienes tu lana y tú gástatela como tú quieras mientras la compruebes. No, sino que sí tuviera como etiquetas. Como se ejerce el recurso público, ¿no? Etiquetado. Sí, por concepto, ¿no? Por concepto. Segunda vuelta. Pues mira, rápidamente, de nueva cuenta, a mí me parece bien interesante la segunda vuelta, pero una incongruencia. No estábamos preocupados por el costo de las elecciones, es decir, de la revocación, y la segunda vuelta pues, te cuesta literal. Lo mismo que la primera. 2 veces lo que te costó la primera. Y con el mismo número de casillas. Nada más voy a poner en contexto. 2 veces lo mismo que la primera. Claro, 2 veces. Perdón, bueno, te cuesta exactamente lo mismo que la primera. O sea, las tienes 2 veces, ¿no? A mí me gusta la idea. Yo creo que yo veo una alternativa. No creo que la puedan sacar para el 24. Porque de nueva cuenta están pensando a mí cómo me va si la pongo en el 24. Salvo que alguien sea pitonizo, mi sugerencia es un transitorio en la reforma constitucional que la mande al 30. Y de esa manera, ¿como la reelección? Cuando se aprobó la reelección. Como la reelección. Para que no tengas tú el incentivo o perverso o en tu beneficio decir, sí me conviene ahorita, no me conviene, porque si ahorita creo que si la meten en segunda vuelta, me atrevería a pensar que a lo mejor podría ganar la oposición al gobierno federal. Me atrevería a pensar, no lo sé, no creo que por eso la plantean. Pero de alguna forma entonces visualizarla, que no se la hagas a la medida a nadie y que la puedas hacer al 30, asumiendo que tiene un costo económico fuerte. No sé si pudiera ayudar la idea del voto electrónico y sin embargo me parece que es algo interesante y más te ayudaría a estimular una figura que existe en la Constitución desde febrero de 2014, que es la figura de los gobiernos de coalición. Correcto. Y que requieren acuerdos, programas conjuntos y además que requieren que el Senado apruebe o ratifique los nombramientos de los funcionarios públicos.
Yo coincido, yo creo que estas figuras, como bien lo plantea Arturo, vendrían a fortalecer el ejercicio de gobierno, primero, la legitimidad de un proceso electoral, una segunda vuelta, vendría muy bien para que el gobierno entrante de alguna u otra forma llegue con la fuerza suficiente para implementar las políticas públicas que crea que son necesarias y que propuso un electorado. Y en ese sentido, también esta figura de los gobiernos de coalición, que ya existen en otros países, pues bueno, viene a fortalecer, ¿no? Queda poco tiempo, pero seguramente yo, a manera general, Charlie, decirte que en general esta propuesta me parece que es de avanzada, abona bastante, salvo el tema de los consejeros electorales y de los jueces de los tribunales, salvo ese tema y tal vez un poquito lo que le hizo falta que ya platicamos, me parece que es una muy buena propuesta que vendría a modificar de fondo el sistema político y electoral de este país. ¿Vale? Yo no coincido en que sea una muy buena propuesta. Creo que abre la discusión a temas que valen la pena revisar, pero creo que le faltan muchas cosas, que no nos podemos atrever a reformarlos así y a ver en las leyes secundarias qué pasa, porque pues, la experiencia política en el sistema político mexicano no podemos permitir ese lujo. Creo que abre la discusión a temas que son indiscutiblemente necesarios ya, que necesitamos analizar, que se pueden modificar, pero en realidad creo que le faltan muchas cosas a esta propuesta. Bien, pues ahí terminamos el análisis de la reforma electoral. Yo sigo creyendo que va a ser algunas cosas difíciles que salgan en este proceso electoral. Como bien dice Arturo, Mari, se puede amarrar en los transitorios para que se vayan en el futuro. Yo creo que nos va a tocar todavía ver a esta generación algunos de los cambios, no sé si en esta reforma o en las que vienen, sí, pero lo que vimos ahorita en la reforma electoral es una ventana, en mi opinión, de lo que necesariamente tendrá que suceder en el futuro inmediato. Ya nada más faltaría saber cuándo, pero desde luego pues todos ustedes tienen la mejor opinión. Muchas gracias por acompañarnos y no se pierdan la siguiente emisión de su programa En Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.